Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar un lunes más con ustedes, alabando, glorificando al Señor a través de las Escrituras, a través de la presencia de Dios que siempre nos está asistiendo en cada momento. Y dando gracias, ¿cierto?, a todos los hermanos que comparten los videos, que puedan poner un like y comentar, ¿cierto? Vamos a ir a la palabra del Señor de esta noche. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17, vamos a leer. ¿Amén? Dice así: cuando Yahshua vino al territorio alrededor de Cesarea Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: bueno, algunos dicen Juan, el que sumerge en agua, otro Elías, otro Jeremías o uno de los profetas. Pero ustedes, les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy? Simón Pedro respondió: tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Y más adelante: tú eres el Hijo del Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Le dijo Simón, hijo de Jonás. Yahshua le dijo: bendito eres. En la Biblia Reina Valera dice: bienaventurado, porque ningún ser humano te reveló esto sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Amados hermanos, la palabra en este libro de Mateo nos muestra al Mesías, al ungido, nos muestra al Salvador y al Libertador. Al Rey eterno. Aquí nosotros podemos ver en la palabra que hemos leído, cuando nuestro Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, algunos dicen que Juan, el que sumerge en agua, otros que Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Pero aquí viene la gran pregunta de nuestro Señor, que le pregunta: pero ustedes, les dijo, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Simón Pedro respondió: tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Y después dice, Simón, le dicen a Jesús, Yahshua, a Simón Pedro, le dijo: Simón, hijo de Jonás, bendito eres, bienaventurado, porque ningún ser humano te reveló esto sino mi Padre que está en el cielo. Pedro, amado, entendía que Yahshua era el Mesías prometido, como alguien divino. Por eso que le dice el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Este Hijo del Dios viviente, amado, es Yahshua, es nuestro Señor. Él es superior a todas las cosas que nosotros podamos pensar en este mundo. Nuestro Señor y Salvador, el que ha salvado nuestra vida. Por eso en el libro de Hebreos dice: pero ahora en los postreros días, cuando habla de los postreros días, ¿cierto? Y leemos la palabra del Señor, dice: los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él
en cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, en nuestra vida, en nuestro corazón, ha derramado su espíritu. Pero también Pablo, cuando le dice a Timoteo, le dice también que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Amados, cuando vienen los tiempos peligrosos, lo que Pablo le enseña a Timoteo es que permanezca fiel a las verdades que ya habían aprendido de nuestro Señor. Pablo le explica que la apostasía y la maldad serían comunes tanto en su época como en los últimos días. Estamos nosotros en los últimos días. Últimos días. Y Pablo también se refiere que en estos últimos días nosotros nos exhorta él a nosotros a entender las cosas con más diligencia. En Hebreos 2:1 dice, por tanto, tenemos que prestar mucha más cuidadosa atención a las cosas que hemos oído para que no seamos arrastrados a la deriva. Prestar mucha atención. Esa es la exhortación del escritor a los hebreos, prestar atención, exhortado a prestar atención, estar con los oídos abiertos, ¿cierto? Y con la mente abierta para escuchar, ¿cierto? La revelación superior de la persona y obra de Yahshua, para que no nos desviemos, para no desviarse. Siempre había una advertencia, amado, a los hebreos, una advertencia también al cuanto al recaer. Hay un texto, amado, que se da mucho para muchos que puedan decir que la salvación se pierde. Pero lo vamos a analizar en esta noche para ver que no es así. Hebreos 6, del 4 al 8, dice, por cuanto aquellos que han sido iluminados y han probado el don celestial, han sido hechos partícipes del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y han probado de la palabra de Yahweh y los poderes de este siglo venidero, entonces han caído extraviados. Han caído extraviados, amado. Muchas veces es interpretado que un salvo puede perder su salvación, pero si esto fuera cierto, sería difícil recuperar su salvación. Es más o menos que algunos entienden este versículo de Hechos 6:6. Dice, entonces ha habido caído extraviado, es imposible renovarlo para que se vuelvan de su pecado. O sea, dando a entender, amado, que si se pierde la salvación es imposible que puedan nuevamente alcanzar la salvación. Eso es más o menos lo que se puede entender. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que no es así. Dice, y siempre cuando por ellos mismos siguen ejecutando el estaca al Hijo de Yahweh, al Hijo de Dios, de nuevo, y siguen exponiéndole a desprecio público. Pero, amados, si nosotros podemos entender que no por un versículo nosotros vamos a ver que la salvación se pierde. Tenemos que analizarlo para poder entenderlo. Porque Yahshua quiere que toda la humanidad sea salva a través de la predicación del Evangelio, y venga al pleno conocimiento de la verdad. Según lo que dice 1 Timoteo 2:4, ¿cierto? Que por la verdad, por la palabra, somos salvos. Entonces, cuando nosotros vemos que estas personas se han extraviado de lo que está hablando el escritor a los hebreos, esa salvación habla de una hipótesis de una salvación que nunca ha ocurrido.
Es muy difícil, amados hermanos, que una persona que ha aceptado a Cristo pierda su salvación, porque viene el Espíritu Santo a su vida, es sellado. Es como lo que hablamos nosotros, siempre estamos estudiando la predestinación. Todos somos llamados, todos somos justificados y todos somos glorificados. Hay un todo. O sea, todo lo tenemos en Cristo. Entonces nosotros, para poder entender el libro de los Hebreos, tenemos que leer el libro de los Hebreos, no solamente un versículo, sino que tenemos que ver todos los contextos para ver qué es lo que Pablo, o sea, bueno, yo digo que el Hebreo es de Pablo, pero ellos son escritores, para ver que las enseñanzas que se está dando ahí no es porque pierda la salvación, amados hermanos. Dice en Hebreos 13, del 9 al 9, dice, no se dejen llevar extraviados por enseñanzas extrañas, porque lo que es bueno es que el corazón se fortalezca con el favor, no por comidas, lo que han hecho de la comida el foco de sus vidas, y no se han beneficiado como consecuencia de esto. O sea, cuando está hablando el libro de los Hebreos, habla de doctrinas diversas y extrañas. O sea, se rechaza la idea de que los sacrificios, que los rituales judíos pueden resolver eficazmente el problema del pecado. Eso es lo que está hablando el libro de los Hebreos, en este texto que nosotros hemos leído. Porque en Hebreos 10:4 dice, porque es imposible que la sangre de toro y machos cabríos acaben con el pecado. El autor está exhortando, ¿cierto?, constantemente estos salvos que son hebreos, que por causa de la persecución y el sufrimiento están en peligro de regresar al judaísmo para evitar esa persecución. Entonces, al hacer esto, están en peligro de caer bajo el juicio de Dios y su disciplina. O sea, estos hebreos gustaron la buena palabra de Dios, experimentaron la palabra de Dios, experimentaron el evangelio, descubrieron que era bueno. Pero estas personas, amados hermanos, no eran salvas, no eran salvas. Porque nos habla de una metáfora que describe más o menos que un barco que se ha soltado de su amarradero seguro, ¿cierto? El autor advierte a sus lectores el peligro de desviarse de las enseñanzas seguras acerca de Yahshua. Y si nosotros entendemos, amados, que nosotros estamos escondidos en Cristo para Dios, Colosenses 3:3, y Apocalipsis 7:10 también dice que la salvación es del Cordero. Entonces tenemos la seguridad en Cristo. Todas aquellas personas que han sido salvadas en Cristo. Entonces este texto ya nosotros lo podemos analizar y ver que no está hablando de que la salvación se pierde, amados hermanos. Lo que Pablo está, o sea, perdón, me da con Pablo porque siempre yo entiendo que el libro de los Hebreos es Pablo. Lo está diciendo que la exhortación a atender las cosas con más diligencia, con más diligencia. En Hebreos 2, del 2 al 4, porque dice, porque si la palabra que Yahweh habló por medio de ángeles probó ser firme, para que así toda transgresión y todo acto de desobediencia recibiera su justo merecido en medida completa. Entonces dice, ¿cómo escaparemos si ignoramos tan grande salvación? Esta salvación, la cual fue declarada primero por el Señor, fue confirmada por nosotros, por aquellos que la oyeron, mientras Dios también dio testimonio de ella con señales, maravillas y milagros y con dones del Espíritu Santo que Él distribuyó según su voluntad. Entonces, cuando leemos estos textos, amado, cuando dice la palabra hablada por medio de los ángeles, está hablando de la ley entregada a Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia hebrea.
también conocido como la Torá, la enseñanza, la instrucción, la doctrina. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua, por medio de Cristo, por medio del Señor vino la gracia, vino la verdad. Romanos 10:4 dice, porque la meta que el Tanaj apunta es el Mashiach. Es el Mashiach quien ofrece justificación a todos los que en él confían. Él es el que ofrece la justificación, somos justificados. El Mashiach o el Mesías, ¿cierto? Es la palabra hecha carne. Ahora, si se quiere ver, amados hermanos, si se quiere ver la Torá o el Antiguo Testamento, entonces miremos también a Yahshua HaMashiach. Miremos la gracia de Cristo. No solamente miremos la Torá, el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, sino que también veamos al Mashiach. Entonces la palabra del Señor dice que la ley fue dada para mostrar a lo que estábamos haciendo el mal. Y esta ley servía solamente para que viniera el descendiente de Abraham. ¿Quién es el descendiente de Abraham? Si nosotros vemos la genealogía humana, ¿cierto? Es Yahshua, es Cristo, a quien Dios le hizo la promesa. Entonces la ley a nosotros nos tenía como prisioneros, nos custodiaba, ¿cierto? Esa ley. Pero cuando vino la gracia, ¿cierto? Vino la gracia del Señor, tuvimos, ¿cierto? Esa libertad libertad en la fe que fue revelada. ¿Esa fe en quién? Esa fe en Yahshua. Entonces ahora, amados, ha llegado la fe. Ha llegado la fe. En el tiempo de la gracia ha llegado la fe. Ya no necesitamos nosotros de la ley que sea nuestro guardián, sino que necesitamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador. En Yahshua, amado, cuando nosotros aceptamos a Cristo, viene la posesión del Espíritu Santo en nuestra vida y todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Él, en creer en Él. Esa es la gloria del nuevo pacto, esa es la gloria del Señor. Pablo a los Corintios les decía, aunque el resplandor estaba desapareciendo, ¿de quién estaba hablando? De Moisés, cuando venía con la gloria del monte Sinaí, ¿cierto? Y un velo en su cara. Eso se iba a desvanecer, esa gloria se iba a desvanecer. Le voy a leer el texto, 2 Corintios 3, 7 al 11, dice, ahora si eso que trajo la muerte por medio de un texto escrito grabado en tabla de piedra vino con gloria, tal como la gloria que el pueblo de Israel no podía mirar, dice, a Moisés a la cara por causa del resplandor de su rostro, aunque el resplandor estaba desapareciendo. Ese resplandor, amado, de Moisés, que venía de la gloria, ¿cierto?, el monte de Sinaí con las tablas de la ley, estaba por desaparecer. Y en Cristo desaparece totalmente, pero viene otra gloria, que se las voy a decir ahora. Entonces, ese resplandor de gloria que había en el Antiguo Testamento, que era la ley mosaica. Usted sabe, amados, que eran 613 leyes. Quedaron los 10 mandamientos, pero los otros mandamientos morales, ¿cierto?, civiles, esos fueron, ¿cierto?, terminados. Solamente existen, ¿cierto?, los 10 mandamientos. Y a través de los 2 mandamientos que Jesucristo después dijo, que amarás a Dios, ¿cierto?, con todo el corazón, con toda tu alma, tu mente, y a tu prójimo que a ti mismo. Entonces yo también con eso estoy respetando esos 10 mandamientos. Entonces cuando vemos esa gloria de Moisés, esa gloria para el pueblo de Israel, eso simbolizaba, amados hermanos, una naturaleza transitoria, porque venía algo nuevo, venía la gloria del nuevo pacto, la gloria.
Por eso Pablo le dice en 2 Corintios, dice, ¿no será la obra del Ruach HaKodesh con más gloria? Bendito Dios. La obra del Espíritu Santo con más gloria. Porque había un ministerio de condenación y un ministerio de justicia. Pero venía ese ministerio de justicia, el ministerio del Espíritu Santo, para que todos pudieran ser justificados a través de Jesucristo, nuestro Señor. El Espíritu Santo es la actividad, amados hermanos, que realiza en los salvos, aquellos que son salvos, otorga dones espirituales. Y Yahshua es el que guía a los siervos de la iglesia. Entonces, amados, todos somos bautizados en el Espíritu Santo. Dios nos limpia a través de su presencia. Hay un lavamiento espiritual, un lavamiento. Todos fuimos bautizados en Cristo. En el Espíritu estoy hablando. Una regeneración que el Espíritu Santo produce en el salvo, en la conversión, uniéndolo con Yahshua, uniéndolo con Cristo y con los demás salvos, así formando un solo cuerpo. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo es indispensable para la salvación, para esta gloria, ¿cierto?, del nuevo pacto que estamos hablando, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pablo decía, ahí donde está el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahí nosotros tenemos libertad, porque el Señor es Espíritu. Y cuando decimos que el Señor es Espíritu, es Yahshua. Se identifica como el Señor del Espíritu, en la gloria del nuevo pacto. Entonces, con ese Espíritu, Pablo dice en 2 Corintios 3:18, y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo por Dios y el Ruach y el Espíritu, a un grado de gloria. La Reina Valera dice, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Quizá por eso los confunde un poco, porque creen que tenemos toda la gloria. Pero no está toda la gloria todavía, porque dice la Biblia, en la Biblia Kadosh dice, y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo. Un grado, no es toda la gloria. ¿Por qué no está toda la gloria? Porque todavía nuestros cuerpos son corruptibles, no son incorruptos. Puedes sentir dolor, puedes sentir enfermedad. Estamos viviendo en esta carne. Por eso es que cuando venga Cristo, ¿cierto? Venga Cristo, dice, los muertos de Cristo serán levantados, ¿cierto? Primero. Y los que hayan quedado serán arrebatados al cielo, sin pasar por la muerte. Entonces, transformado en gloria, significa que el Espíritu Santo va transformando a las personas en la imagen de Yahshua. Y este es un proceso continuo, de una regeneración continua, un proceso de santidad continua, hasta el día del arrebatamiento de nuestro Señor para nuestra vida. Es un proceso, amado, de transformación, transformado de gloria en gloria. Es una invitación del Señor a los salvos para que sus vidas sean radicalmente transformadas. Nuestras vidas, cuando nosotros estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo, es un proceso continuo. Es un proceso que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo, que tenemos que estar en la palabra, buscar de la experiencia con Dios, nuestra propia experiencia con Dios. No es ir de la apostasía a la gloria, no. Eso no es. No es perder la salvación y volver a Dios, no, eso tampoco es. La gloria, amado, es la presencia de Dios. Es la divinidad de Dios en nuestra vida. Es Dios mismo que está morando en las personas por medio del Espíritu. Es un proceso de transformación.
Eso a nosotros nos implica, amados hermanos, dejar a un lado el ego y permitir que Yahshua nos guíe. Implica el carácter de las personas, que seamos más parecidos a Yahshua. Por eso es que vamos a una estatura de un varón perfecto. Vamos a llegar a ser como Cristo, como su cuerpo glorificado, resplandeciente, ¿cierto? Lo que pasaba con Moisés cuando venía del monte Sinaí, iba decreciendo en Moisés, iba decreciendo, se iba apagando. Pero esa misma gloria va en aumento en los salvos, va de aumento en aumento, vamos de gloria en gloria. Ahí nosotros podemos decir, vamos de gloria en gloria cuando el Espíritu Santo nos está ministrando a nuestra vida, cuando cada día nos ministra a través de su palabra. Y cuando termina esa gloria, esa culminación de la gloria, es cuando estemos juntos con Yahshua, el glorificado, cuando estemos cara a cara con él. Por eso Juan decía, queridos amigos, 1 Juan 3:2, ahora somos hijos de Yahweh. Ahora en este momento nosotros que hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios. Pero todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos. Esto sí sabemos, dice Juan. Cuando Él aparezca, seremos como Él. Cuando Él aparezca, seremos como Él. Le veremos tal como es Él. Seremos igual a Él. Lo veremos, ¿cierto? Cara a cara. Estaremos con Él. Y esto, amado, a nosotros, este Yahshua, que es el Rey eterno, que es el Mesías, que es el ungido, el Salvador, el Libertador, te puede dar esa salvación en esta noche. Te puede libertar de los problemas que puedas tener o de enfermedades que puedas tener. Podríamos hacer esta misma pregunta, amados, la misma pregunta que Jesús le dice a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Tú crees que era Juan el Bautista que se sumergía en agua? ¿Tú crees que era Elías? ¿O crees que era Jeremías? Pero si tú sientes en tu corazón, tal como lo sintió Pedro, y le puedas decir, tú eres el Mashiach, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí el Señor te va a decir, bendito eres, bienaventurado eres, bienaventurado eres, porque ningún ser humano te lo ha revelado, sino el Padre que está en los cielos, sino la palabra de Dios te lo ha revelado. Será que porque tú puedas entender que Él es el Mesías, es el divino, el Hijo del Dios viviente. En esta noche te invito a que hagamos una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor, yo te doy gracias por este mensaje. Bendícelo, Dios. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor. Santifico tu nombre que sobre todo nombre. En ese nombre se doblará toda rodilla, Dios. Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, porque creo, Señor, que tú estás ahí tocando las vidas, estás ministrando en esta hora a aquellos que están clamando. Estás asistiendo a aquellos que están clamando por ser uno de tus hijos. Inscríbelos en el libro de la vida, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, Dios. Yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor. Perdona, Señor, nuestras deudas, nuestras diferencias. Perdónalas, Señor. Perdona los pecados, Señor. No los dejes caer en tentación y líbranos del mal. Todo esto te lo pido, Señor, para tu gloria. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Esperando que
todo esto haya sido de edificación para ustedes. Y estaríamos nuevamente el próximo lunes a las 20 horas. Tenemos en YouTube, tenemos el poder de la palabra 7246. Ahí también ustedes pueden estar compartiendo, escribiendo, buscando de Dios. Amén. Y nos vamos fortaleciendo en el Señor constantemente. Es poco lo que estamos haciendo, pero que sea de mucha bendición para su vida. Nos vemos el próximo lunes a las 20 horas y la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Amén.